Aquellos helechos eran estupendos, pero por allí había algo muerto o herido de muerte. Tal vez las hembras de los castores se peleaban por los machos o algo por el estilo. Aún no estaba lo bastante hambrienta para enfrentarse a un castor herido enfrascado en una cena temprana. Sería una buena forma de perder un ojo o una mano. Mediado ya su rodeo de la isla de los helechos, Trisha volvió a detenerse. No quería mirar, pero al principio no pudo apartar la vista. Tom —dijo con una voz temblorosa—, qué mal rollo. Era la cabeza cortada de un cervato. Había rodeado por la pendiente del montículo, dejando un reguero de sangre y brotes de helechos manchados. Se había detenido al borde del agua, vuelta del revés. Sus ojos eran enjambre de liendres. Regimientos de moscas habían aterrizado sobre el muñón de su cuello. Zumbaban como un motor. Veo su lengua, dijo con voz distante, como un pasillo vibrante de ecos. De pronto la luz del sol se le antojó demasiado brillante y pensó que iba a perder el conocimiento. No, susurró, no me dejes, no puedo. Esta vez su voz, aunque tenue, pareció sonar más cerca. Dio la impresión de que la luz casi había recobrado la normalidad. Gracias a Dios, lo último que deseaba era desmayarse, hundida casi hasta la cintura en aguas estancadas y fangosas, ni helechos ni desmayo. La cuestión estaba casi equilibrada. Apresuró el paso, sin tomar tantas precauciones sobre la solidez del terreno que pisaba. Se movía oscilando las caderas de una manera exagerada, cortando el aire con los brazos delante del cuerpo. Supuso que, si llevara leotardos, parecería la invitada del día de mantente en forma con Wendy. Bien, amigos, hoy vamos a probar unos ejercicios nuevos. Muévete esas caderas, flexiona esas nalgas, trabaja esos hombros. Mantenía la vista clavada al frente, pero no había forma de escapar al zumbido de las moscas. ¿Qué había sido el causante? Los castores no, por descontado. Ningún castor cortaba la cabeza a un ciervo, por afilados que tuviera los dientes. Ya sabes que lo ha hecho, dijo la fría voz. Fue la cosa, esa cosa tan especial, la que te está observando en este preciso momento. Nada me está observando. Es solo una chorrada, dijo con voz ahogada. Miró hacia atrás y se alegró de ver que la isla de los helechos se estaba rezagando, aunque no con la rapidez suficiente. Echó un vistazo fugaz a la cosa marrón con el collar negro zumbante. Es una idiotez, ¿verdad, Tom? Pero Tom no contestó. Tom no podía contestar. En ese momento Tom debía de estar en Fenway Park, bromeando con sus compañeros de equipo mientras se quitaba su uniforme blanco inmaculado. El Tom Gordon que recorría el pantano con ella, aquel pantano interminable, era como una cura homeopática para la soledad. Estaba más sola que nunca. Pero no estás sola, corazón, no estás sola. Trisha tenía mucho miedo de que la fría voz estuviera diciendo la verdad, aunque no fuera su amiga. La sensación de ser observada era más intensa que nunca. Intentó achacarlo a sus nervios. Cualquiera se pondría cardíaco después de ver la cabeza cortada. Y casi lo había logrado, cuando llegó ante un árbol en cuyo tronco muerto se habían grabado media docena de cortes diagonales. Era como si algo muy grande lo hubiera atacado cuando pasó por su lado. «Oh, Dios mío», dijo, «son marcas de garras». «Está más adelante, Trisha. Te está esperando, con garras y todo». Trisha vio más agua estancada, más lomas, lo que semejaba otra colina verde elevada, pero antes ya se había equivocado. No vio ningún animal, pero era lo lógico, ¿no? La bestia haría lo propio de todas las bestias cuando esperaban para lanzarse sobre su presa. Había una palabra que lo describía, pero estaba demasiado cansada, asustada y afligida para pensar en ello. «Acechan», dijo la voz. «Eso es lo que hacen, acechan.
Sí, nena, sobre todo las que son especiales, como tu nuevo amigo. Acechan, granó Trisha. Sí, esa era la palabra. Gracias. Avanzó de nuevo porque ya había llegado demasiado lejos para retroceder, aunque algo la estuviera esperando más adelante para matarla. Ya era demasiado tarde para volver atrás. Esta vez lo que parecía terreno sólido resultó terreno sólido. Al principio, Trisha se resistió a creerlo, pero a medida que se acercaba y no veía agua entre las masas de arbustos verdes y árboles raquíticos, alimentó cierta esperanza. Además, estaba vadeando aguas menos profundas, le llegaba solo a media espinilla, en lugar de hasta las rodillas o los muslos. Y crecían más helechos en al menos 2 de las lomas, no tantos como la isla de los helechos, pero cogió unos cuantos y los engulló. Eran dulces, con un sabor de fondo algo acre. Era un sabor verde y a Trisha le resultó delicioso. Si hubieran quedado más, los habría guardado en la mochila, pero había terminado con todos. En lugar de lamentarlo, saboreó lo que tenía a su alcance con la espontaneidad de un niño. Por ahora ya había bastante. Las preocupaciones vendrían después. Caminó hacia terreno sólido, mientras cortaba con los dientes las mazorcas enrolladas y masticaba los tallos. Ni siquiera se daba cuenta de que estaba vadeando el pantano. Su repugnancia se había esfumado. Cuando llegó a los últimos helechos que crecían en la segunda loma, su mano se inmovilizó. Volvió a oír el zumbido adormecedor de las moscas. Esta vez era mucho más intenso. De haber podido, Trisha se había desviado, pero daba la impresión de que ramas muertas y arbustos hundidos bloqueaban el pantano. Parecía que solo había un canal, libre a medias, que condujera fuera de aquel laberinto y tenía que atravesarlo a menos que quisiera emplear 2 horas más en salvar barreras sumergidas y tal vez cortarse los pies de paso. Incluso en el susodicho canal se vio obligada a posarse sobre un árbol sumergido. Había caído en fecha reciente y caído no era la palabra precisa. Trisha vio marcas de garras en la corteza y si bien el remanente del tronco se había perdido en la maraña de arbustos, observó que la madera del tocón se veía fresca y blanca. El árbol se había interpuesto en el camino de algo y ese algo se había limitado a derribarlo, partiéndolo como un mondadientes. El zumbido aumentó de intensidad. El resto del ciervo, casi todo, a decir verdad, estaba tirado al pie de un extravagante manojo de helechos cerca del lugar donde Trisha salió con cautela del pantano. Estaba dividido en 2 pedazos, unidos por una maraña de intestinos rebosantes de moscas. Habían arrancado una de sus patas para luego apoyarla de pie contra el tronco de un árbol cercano, como si fuera un bastón. Trisha se cubrió la boca con el dorso de la mano y continuó presurosa, mientras emitía ruiditos extraños y procuraba reprimir la náusea. La cosa que había matado al ciervo quería que vomitara. ¿Era posible? La parte racional de su mente, y aún quedaba mucha, decía que no, pero tenía la impresión de que algo había contaminado a propósito los brotes más grandes de los helechos con el cuerpo destrozado del ciervo. Y si había hecho eso, ¿no cabía la posibilidad de que intentara forzarla a vomitar el escaso alimento que había conseguido encontrar? Sí, eso es, se dijo, te estás comportando como una gilipollas. Olvídalo y no vomites, por el amor de Dios. Los ruiditos, hipidos, estentóreos, robustos, empezaron a espaciarse mientras caminaba hacia el oeste. Avanzar hacia el oeste era fácil ahora, porque el sol estaba bajo en el cielo, y el sonido de las moscas empezó a disminuir. Cuando enmudeció por completo, Trisha hizo un alto en el camino, se quitó los calcetines y volvió a ponerse las zapatillas. Exprimió los calcetines y los miró. Recordó que se los había puesto en su habitación en Sanford, sentada en el borde de la cama, y mientras tanto cantaba «Rodéame con tus brazos, porque quiero estar cerca de ti». Eran los Boyz II Max.
Pepsi y ella pensaban que los Boys Toda Max eran monos, sobre todo Adam. Recordó aquel rectángulo de sol en el suelo. Recordó su cartel de Titanic en la pared. El recuerdo de haberse puesto los calcetines en el dormitorio era muy claro, pero lejano. Supuso que los viejos, como el abuelo, recordaban así las cosas ocurridas cuando eran niños. Ahora los calcetines eran poca cosa más que tomates unidos por hilachas, y eso le dio ganas de volver a llorar. Tal vez porque se sentía como tomates unidos por hilachas, pero se controló. Enrolló los calcetines y los guardó en la mochila. Estaba ajustando las hebillas cuando oyó el zumbido del helicóptero por segunda vez. En esa ocasión sonaba mucho más cerca. Trisha se puso en pie de un brinco hacia el oeste. Negras contra este cielo azul había dos formas. Le recordaron un poco las libélulas que había visto en el pantano del ciervo muerto. Era absurdo girar y agitar los brazos. Estaban a millones de kilómetros de distancia, pero de todos modos lo hizo. No pudo evitarlo. Por fin, cuando casi se quedó afónica, abandonó la tarea. «Escucha, Tom», dijo mientras lo seguía con expresión anhelante de izquierda a derecha o de norte a sur. «Escucha, intentan encontrarme. Si se acercaran un poquito más...» Pero no lo hicieron. Los helicópteros distantes desaparecieron tras la masa del bosque. Trisha se quedó inmóvil donde estaba y no se movió hasta que el ruido de las aspas se fundió con el cántico tenaz de los grillos. Después exhaló un profundo suspiro y se arrodilló para atar sus zapatillas. Ya no experimentaba la sensación de que alguien la espiaba. Menos mal. «Oh, mentirosa», dijo la fría voz. Sonaba divertida. «Mentirosilla». Pero no estaba mintiendo, al menos no a propósito. Estaba tan cansada y confusa que ella no estaba segura de sus sensaciones. Ahora que se había liberado del barro y el lodo y se había alejado del cuerpo descuartizado del ciervo, lo que sí tenía claro era que estaba hambrienta y sedienta. Cruzó por su mente la idea de regresar y recoger más helechos. No le resultaría difícil mantenerse alejada del cuerpo del ciervo y de los lugares ensangrentados. Pensó en Pepsi, que a veces se impacientaba con ellas y se rasguñaba las rodillas cuando patinaba o caía cuando trepaban a un árbol. Si se veía que empezaban a formarse lágrimas en los ojos de Trisha, Pepsi era capaz de decir: «No me vengas con niñerías, McFarlane». Bien, sabía Dios que no podía abandonarse a niñerías por culpa de un ciervo muerto, y mucho menos en una situación semejante, pero tenía miedo de que la cosa que había matado al ciervo continuara en las cercanías, la estuviera acechando, confiada en que volvería. En cuanto a beber del agua del pantano, no fastidiemos. La suciedad era una cosa, insectos muertos y huevos de mosquito eran otra muy diferente. ¿Podían los mosquitos incubar en el estómago de una persona? Probablemente no. ¿Quería averiguarlo con certeza? Definitivamente no. «Supongo que encontraré más helechos», dijo. «¿Verdad, Tom? Y bayas también». Tom no contestó, pero Trisha siguió caminando sin pararse a pensar. Anduvo hacia el oeste durante otras 3 horas. Al principio avanzaba con lentitud, después avivó el paso y entró en otra extensión del bosque. Le dolían las piernas y la espalda, pero no prestaba mucha atención. Ni siquiera el hambre ocupaba su mente. Cuando la luz diurna viró del dorado al rojo, era la sed lo que la dominaba los pensamientos de Trisha. Tenía la garganta seca y dolorida, su lengua parecía un estropajo. Se maldijo por no haber bebido en el pantano cuando tuvo la oportunidad, y en una ocasión se detuvo y pensó: «A la mierda, voy a volver». «Será mejor que no lo intentes, corazón», dijo la fría voz. «No encontrarías el camino, aunque fueras lo bastante afortunada como para volver sobre tus pasos sin desviarte. Oscurecería antes de que llegaras. ¿Y a que no adivinas lo que te está esperando?» «Cierra el pico»,
dijo Trisha cansada. Cierra el pico, bruja malvada y estúpida. Pero claro, la bruja malvada y estúpida tenía razón. Trisha se volvió en la dirección del sol, ahora de color naranja, y se puso a andar de nuevo. Cada vez le asustaba más su sed, y la hacía sufrir tanto a las 8 que pasaría a medianoche. Además, ¿cuánto tiempo podía vivir una persona sin agua? No recordaba si Ben estaba segura de que en algún momento había topado con aquella curiosa información, no tanto como el que una persona podía pasar sin comida, en cualquier caso. ¿Cómo sería morir de sed? No voy a morir de sed en este maldito bosque, ¿verdad, Tom? Tom no contestó. El Tom gordo de verdad estaría presenciando otro encuentro en este momento. Tim Wakefield, el diestro pitcher de los Boston, contra Andy Pettitte, el joven zurdo de los Yankees. Le costaba tragar saliva. Recordó la lluvia del día anterior, al igual que la imagen de ella sentada en la cama cuando se estaba poniendo los calcetines le parecía algo muy lejano en el tiempo, y deseó que volviera a llover. Se mojaría y bailaría con la cabeza hacia atrás, los brazos extendidos y la boca abierta. Bailaría como Snoopy sobre su perrera. Trisha caminó entre pinos y abetos cada vez más altos y espaciados a medida que aumentaba la antigüedad del bosque. La luz del sol se filtraba sesgada entre los árboles, en forma de franjas polvorientas de un color intenso. Habría considerado hermosos los árboles y la luz rojo-anaranjada de no ser por su sed. Una parte de su mente tomaba nota de dicha belleza. Pese a sus sufrimientos, sin embargo, la luz era demasiado brillante. Sus sienes latían y le dolía la cabeza y sentía la garganta como reseca. En ese estado, atribuyó el rumor de una corriente de agua a una alucinación auditiva. No podía ser agua de verdad, era demasiado oportuna. No obstante, se volvió hacia el rumor en dirección sureste en lugar del oeste, mientras se agachaba bajo ramas bajas y saltaba árboles caídos como alguien sumido en un trance hipnótico. Cuando el sonido se intensificó, demasiado fuerte para confundirlo con otra cosa, Trisha se echó a correr. Resbaló 2 veces sobre la alfombra de agujas y en cierto momento atravesó un matorral de ortigas que arañaron sus brazos y sus manos, pero no se dio cuenta. 10 minutos después de haber oído el primer susurro tenue, llegó a una breve y pronunciada bajada, donde el lecho rocoso emergía de la tierra y el suelo del bosque estaba alfombrado de agujas, en una serie de montículos de piedra grisáceos. Al pie corría un arroyo que al principio se le antojó el goteo de una manguera mal cerrada. Trisha caminó por el borde de la pendiente con perfecta inconsciencia, aunque un paso en falso la habría enviado rodando hasta una distancia de unos 8 metros, y tal vez la habría matado. 5 minutos de caminata arroyo arriba la condujeron hasta una especie de garganta que corría desde el borde del bosque hasta la hondonada por donde discurría el arroyo. Era un barranco natural, excavado a base de décadas de hojas y agujas caídas. Se sentó y descendió con la ayuda de los pies a modo de frenos. A mitad del camino empezó a resbalar. En lugar de intentar parar, lo cual podía provocarle un salto mortal, se tendió, enlazó las manos detrás del cuello, cerró los ojos y confió en que todo saliera bien. El descenso acabó bruscamente. La cadera derecha de Trisha golpeó con un saliente rocoso y el impacto con el otro dejó entubecidos sus dedos entrelazados. Si no se hubiera protegido la cabeza con las manos, tal vez la segunda roca le habría abierto el cuero cabelludo, pensó, o algo peor. No te rompas tu estúpido cuello. Era otro dicho de los adultos, uno de los favoritos de la abuela McFarland. Tocó fondo con un golpe que estremeció sus huesos y sus zapatillas se llenaron de agua fría. Se las quitó, cayó de bruces y bebió hasta que una punzada taladró su frente, como sucedía a veces cuando estaba acalorada y sedienta y se zampaba un helado demasiado deprisa. Trisha sacó su cara gogoteante y cubierta de barro del arroyo y echó un vistazo al cielo nocturno, mientras jadeaba y sonreía. ¿Había probado alguna vez un agua tan buena? No,
¿Había probado alguna vez algo tan bueno? Por supuesto que no. Constituía una clase parte. Bajó la cara y bebió de nuevo. Por fin se puso de rodillas, emitió un eructo estruendoso y rió como una loca. Notaba el estómago hinchado, tenso como el parche de un tambor. Durante un rato, al menos, no tendría hambre. El barranco era demasiado resbaladizo y empinado para volver a subir. Llegaría a la mitad o casi hasta arriba y luego resbalaría hasta el fondo. Sin embargo, la subida parecía más cómoda que el otro lado del arroyo, empinada y cubierta de árboles, pero por poco escarpada, y había muchas rocas para apoyar el pie. Podía avanzar un poco antes de que hubiera oscurecido demasiado para ver. ¿Por qué no? Ahora que había bebido agua se sentía fuerte de nuevo, maravillosamente fuerte y segura de sí misma. Había dejado atrás el pantano y había encontrado otro arroyo, un buen arroyo. Sí, pero ¿qué me dices de la cosa tan especial?, preguntó la fría voz, aterrando a Trisha. Decía cosas horribles. Lo peor era haber descubierto en su interior a una niña tan malvada. ¿Te has olvidado de esa cosa tan especial? Si había una cosa tan especial, dijo Trisha, ahora ya se ha ido. Tal vez ha vuelto con el ciervo. Era verdad, o lo parecía. Aquella sensación de ser espiada, tal vez seguida, había desaparecido. La voz fría lo sabía y no contestó. Trisha descubrió que podía visualizar a su propietaria, una mocosa burlona y alborotadora que se parecía un poco a Trisha, tal vez por casualidad. El parecido de una prima segunda, por ejemplo. Ahora se estaba alejando con los hombros tensos y los puños apretados, la viva imagen del resentimiento. Sí, vete y no vuelvas, dijo Trisha, no me asustas. Y al cabo de una pausa, jódete. Salió de su boca de nuevo lo que Pepsi llamaba la palabrota terrible, y Trisha no lo lamentó. Hasta imaginó que lo decía a su hermano Pete si éste empezaba de nuevo con sus tonterías sobre Malden, cuando volvían a casa del colegio. Malden esto, Malden lo otro, papá esto y papá lo otro. ¿Y qué pasaría si decía, Pete, jódete, apechuga con ello? En lugar de mostrarse silenciosa y comprensiva, o bien alegre y empeñada en cambiar de tema. Solo, Pete, jódete, ¿qué tal? Trisha le vio en su cabeza, le vio mirándola boquiabierto. La imagen la hizo reír. Se levantó, caminó hasta el agua, eligió 4 piedras que le ayudarían a cruzar y las arrojó de una en una al arroyo. Cuando llegó al otro lado empezó a bajar la pendiente. La ladera de la colina se hacía más empinada y el arroyo era más ruidoso a su espalda. Cuando llegó a un claro del suelo relativamente plano, decidió pernoctar allí. La oscuridad estaba imponiéndose. Si intentaba bajar la cuesta corría el riesgo de caer. Además, el lugar no estaba nada mal. Al menos podía ver el cielo. Los insectos son tozudos, dijo, mientras espantaba los mosquitos que rodeaba su cara y se lo quitaba del cuello a palmadas. Pero, jaja, qué mala suerte, nena. No tenía barro a mano. Muchas rocas, pero nada de barro. Trisha se sentó en cuclillas un momento, mientras los insectos pululaban alrededor de sus ojos. Con las manos apartó las agujas de un pequeño círculo de tierra, cavó un agujero poco profundo en la tierra blanda y llenó su botella de agua en el arroyo. Fabricó barro con los dedos, una actividad que la complació. Pensó en la abuela Andersen. Ella hacía pan en su cocina los sábados por la mañana, de pie sobre un taburete porque la encimera era muy alta. Después se lo aplicó en toda la cara. Cuando terminó, casi había oscurecido por completo. Trisha se levantó, mientras frotaba barro sobre sus brazos y paseó la vista alrededor. No había ningún árbol caído providencial bajo el que dormir aquella noche, pero a unos 20 metros de distancia reparó en una maraña de ramas de pino muertas y las llevó hasta uno de los altos abetos cercanos al arroyo y las apoyó contra el tronco
como abanicos, vueltos del revés, hasta crear un pequeño espacio en cuyo interior podría entrar a rastras, una especie de media tienda. Si el viento no derribaba las ramas, pensó que sería muy cómoda. Mientras transportaba las dos últimas, sintió un calambre en el estómago y sus intestinos se aflojaron. Trisha se detuvo con una rama en cada mano, a la espera de los acontecimientos. El calambre pasó y también la extraña sensación de sus tripas, pero no se encontraba muy bien. Agitada, como una mariposa, decía la abuela Andersen, pero para indicar que estaba nerviosa, y Trisha no estaba nerviosa. No sabía qué le pasaba. «Es el agua», dijo la fría voz. «Había algo en el agua. Te has envenenado, corazón. Es probable que mañana por la mañana ya estés muerta». «¿Qué remedio?», dijo Trisha, y añadió las dos últimas ramas a su refugio improvisado. «Ya me estaba muriendo de sed. Tenía que beber». No hubo respuesta. Tal vez la voz fría, por traidora que fuera, lo comprendía. No había tenido otra opción que beber. Se quitó la mochila y extrajo con referencia el Walkman. Se colocó los auriculares y lo encendió. La WCAS aún se escuchaba bien, pero no como anoche. Se le antojó rara la idea de haber salido casi de la zona de alcance de una emisora de radio, como cuando vas en coche. La verdad era que le parecía muy raro, pero mucho, y no lo notaba en el estómago. «Muy bien», dijo Joe Castiglioni. Daba la impresión de que su voz llegaba desde muy lejos. «Mo, entra y nos preparamos para el final de la cuarta». De repente algo se removió en su garganta y en su estómago, y aquellos poderosos hípidos, urk, 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 empezaron de nuevo. Trisha se arrastró fuera del refugio, se puso de rodillas y vomitó en las sombras extendidas de los árboles, apoyada en un tronco con una mano y aferrándose el estómago con la otra. Se quedó donde estaba, casi sin aliento, y escupió el sabor de los helechos apenas digeridos, agrio, ácido, mientras Mo fallaba 3 lanzamientos. Troy O'Leary era el siguiente. «Bien, los Red Sox lo tienen crudo», comentó Trop. «Pierden 7-1 en el final de la cuarta, y Andy Pettitte está lanzando una joya». «¡Demonios!», dijo Trisha, y volvió a vomitar. No vio lo que salía, estaba demasiado oscuro para ello, y se alegró, pero parecía líquido, más parecido a sopa que a vómito. Aquellas 2 palabras consiguieron que se le hiciera un nudo en el estómago. Se alejó de los árboles entre los que había vomitado, todavía de rodilla, y notó otro calambre, esta vez más fuerte. «¡Demonios!», aulló mientras forcejeaba con el botón superior de los tejanos. Estaba segura de que no iba a conseguirlo, pero al final pudo aguantarse lo bastante para bajarse los tejanos y las bragas y quitarlos de en medio. Todo salió como una exhalación. Trisha gritó, y un ave gritó a su vez en la lejanía, como si se burlara. Cuando todo acabó y trató de ponerse en pie, se mareó, perdió el equilibrio y se desplomó sobre sus excrementos. «Perdida y sentada sobre mi propia mierda», dijo Trisha. Se echó a llorar y después a reír, porque lo encontró divertido. «Perdida y sentada sobre mi propia mierda. Ya lo creo», pensó. Se levantó con esfuerzo, con los tejanos y las bragas enredadas alrededor de los tobillos. Los tejanos tenían las rodilleras rotas y estaban acartonadas debido al barro, pero al menos había evitado hundirlos en la mierda, al menos de momento. Se quitó las bragas y caminó hasta el arroyo, desnuda de cintura para abajo, con el Walkman en una mano. Troy O'Leary había hecho un cuadrangular más o menos cuando ya perdía el equilibrio y caía sobre su propia mierda. Cuando entró descalza en el arroyo de aguas heladas, Jim Leirici consiguió una doble eliminación. Sexu a tope. «Era el agua, Tom», dijo Trisha, mientras se limpiaba el trasero. «La maldita agua, pero ¿qué debía hacer? ¿Limitarme a mirarla?» Tenía los pies
entumecidos cuando salió del arroyo, y también el trasero, pero al menos estaba limpia de nuevo. Se puso las bragas y los tejanos y se estaba abrochando los botones cuando su estómago se agitó de nuevo. Trisha dio 2 grandes zancadas hacia los árboles, se agarró al mismo tiempo de antes y vomitó. Esta vez no creyó que saliera nada sólido. Era como expulsar 2 tazas de agua caliente. Se inclinó y apoyó la frente contra el tronco del pino. Por un momento imaginó que había un letrero clavado en él, como los que la gente cuelga en las puertas de sus tiendas de campaña. «El cagadero de Trisha». Eso la hizo sonreír otra vez, pero fue una risa falsa. Un estribillo resonó en el espacio que separaba aquellos bosques del mundo que Trisha había creído suyo, el sonsonete que decía: «Marque el 1-854 gigante». Más calambres. «No», dijo Trisha, todavía con la frente apoyada contra el árbol y los ojos cerrados. «No, por favor, más no. Ayúdame, Dios. Basta, por favor». «No malgastes tu aliento», dijo la fría voz. «No sirve de nada rezar al subaudible». Los retortijones se calmaron. Trisha volvió poco a poco a su refugio sobre sus piernas que sentía de goma inestables. Le dolía la espalda de tanto vomitar. Sentía tensos como resortes los músculos del estómago, y su piel estaba caliente. Tal vez tenía fiebre. Derek Lowe salió a lanzar para los Red Sox. Jorge Posada le recibió con un hit de 3 bases hacia la esquina del jardín derecho. Trisha entró a gatas en el refugio, con cuidado de no rozar ninguna rama con el brazo a la cadera. Si lo hacía, el invento se vendría abajo. Si la pillaba por sorpresa de nuevo, mamá lo decía así, Pepsi lo llamaba tener cagaleras, o bailar la polca de las letrinas, lo derribaría todo. De momento, no obstante, allí estaba. Jack Knobloch lanzó lo que Trop llamó una bola alta como una torre. Darren Brack la atrapó, pero Posada marcó. 8-1 para los Yankees. Era su noche de suerte, no cabía duda. Una suerte increíble. «¿A quién llamas cuando se te rompe la parabrisas?», canturreó para sí, tumbada sobre las agujas de pino. «Al 1-854 G». Un repentino acceso de temblores la sacudió. En lugar de sentirse caliente y febril, se sintió fría de pies a cabeza. Aferró sus brazos embarrados con sus dedos embarrados y contuvo el aliento, con la esperanza de que las ramas que había dispuesto con tanto cuidado no se le vinieran encima. «El agua», gimió. «El agua, la maldita agua. Basta ya». Pero lo sabía y no hacía falta que se lo chivara la voz fría. Ya tenía sed otra vez, por culpa de los vómitos, y no tardaría en volver al arroyo. Siguió escuchando a los Red Sox. Despertaron en la 8ª, consiguieron 4 carreras y Petite fue expulsado. Mientras los Yankees bateaban contra Dennis Eckersley, al principio de la 9ª, Joe y Trop le llamaban el Eck, Trisha se rindió. No podía resistir la llamada del arroyo, incluso con el volumen del Wallman a toda pastilla. Su lengua y su garganta suplicaban lo que estaba oyendo. Salió con mucha cautela del refugio, se acercó al arroyo y bebió otra vez. El agua estaba fresca y deliciosa, no sabía veneno, sino a néctar de los dioses. Regresó a gatas al refugio, sintiendo frío y calor a ratos alternos, sudorosa y temblorosa, y cuando se tumbó pensó: es probable que por la mañana esté muerta o tan enferma que desee morir. Los Red Sox, que perdían por 8-5, cargaron las bases con un solo out en el final de la 9ª. Nomar Garciaparra lanzó una batada al jardín central. Si hubiera salido fuera, los Sox habrían ganado el partido por 9-8. En cambio, Bernie Williams la atrapó en el descansadero de los lanzadores de reserva y dio al traste con el esfuerzo de Garciaparra.
Una carrera ganada gracias a una bola sacrificada, pero eso fue todo. O'Leary salió y fue eliminado por 3 lanzamientos consecutivos de Mariano Rivera, dando por finalizada una noche poco afortunada y el partido. Trisha apagó el Walkman para ahorrar pilas, rompió a sollozar, impotente, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados. Sentía el estómago revuelto, los Sox habían perdido, Tom Gordon ni siquiera había participado en aquel estúpido encuentro. La vida era una mierda. Aún así seguía llorando cuando se quedó dormida. En el cuartel general de la Policía Estatal de Castle Rock se produjo una breve llamada telefónica justo en el momento en que Trisha, sin atender a razones, iba al arroyo para beber agua por segunda vez. La persona que llamaba transmitió su mensaje a la operadora y a la grabadora que registraba todas las llamadas. La llamada empezó a las 21:46. Usuario: la niña que andan buscando fue raptada en el sendero por Francis Raymond Mazzerole, con M de microscopio. Tiene 36 años, usa gafas, tiene el pelo corto y teñido de rubio. ¿Ha tomado nota? Operadora: señor, ¿puedo preguntarle? Usuario: cierre el pico y escuche. Mazzerole conduce una furgoneta Ford azul. Creo que las llaman Econoline. En estos momentos habrá llegado ya a Connecticut. Es un mal bicho. Echen un vistazo a sus antecedentes y lo comprobarán. Se la tirará unos cuantos días si no le plantea problemas, solo unos cuantos días, pero después la matará. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Operadora: señor, ¿tiene la matrícula? Usuario: le he dado su nombre y la marca del coche que conduce. Le he proporcionado todo lo necesario. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Operadora: señor. Usuario: espero que le maten. La llamada finalizó a las 21:48. La investigación localizó el origen de la llamada en una cabina de Old Orchard Beach. No consiguieron averiguar nada en la población. A las 2 de la madrugada, 3 horas después de que la policía de Massachusetts, Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey hubieran empezado a buscar una furgoneta Ford azul conducida por un hombre de cabello corto, rubio y con gafas, Trisha despertó con más náuseas y calambres. Derrumbó su refugio cuando salió a gatas de él. Se quitó los tejanos y las bragas y vació lo que parecía una ingente cantidad de ácido líquido. Le escoció como la peor picadura. Cuando terminó se arrastró hasta el cagadero de Trisha y se agarró al mismo árbol de antes. Tenía la piel calenturienta y su pelo estaba empapado de sudor. Temblaba de pies a cabeza y los dientes le castañeaban. No puedo vomitar más, pensó. Dios mío, por favor, no puedo vomitar más. Si sigo vomitando, moriré. Fue cuando vio a Tom Gordon por primera vez. Estaba de pie en el bosque, a unos 50 metros de distancia, y su uniforme blanco parecía resplandecer bajo la luz de la luna que caía sobre los árboles. Su guante lo llevaba en la mano, lo tenía en la mano derecha oculta tras la espalda y Trisha comprendió que sujetaba una pelota de béisbol. Estaba apoyada contra su palma, le daba vueltas con sus largos dedos, palpaba los costurones y solo la inmovilizó cuando lo sostuvo donde quería y la presa fue firme. Tom, susurró, esta noche no has tenido la menor oportunidad, ¿verdad? Tom no le hizo caso. Estaba esperando la señal. Entonces la inmovilidad se desprendió de sus hombros y envolvió todo su cuerpo. Permaneció erguido bajo la luz de la luna, tan nítido como los cortes que surcaban los brazos de Trisha, tan real como las náuseas que saltaban su garganta y su estómago. Estaba inmóvil, a la espera de la señal. No era una inmovilidad perfecta, porque la mano oculta tras su espalda daba vueltas y vueltas a la pelota para aferrarla mejor, pero cualquier observador habría dicho que estaba inmóvil. Trisha se preguntó si podría imitarle, despojarse de los temblores, permanecer inmóvil y ocultar los calambres.
Se agarró al árbol y probó. No ocurrió enseguida. Lo bueno siempre tardaba en suceder, decía su padre. Pero ocurrió que sus intestinos se inmovilizaron. Permaneció así durante mucho rato. El bateador se impacientaba porque pensaba que tardaba demasiado entre lanzamiento y lanzamiento. Estupendo. Le importaba un comino. Estaba inmóvil, a la espera de la señal correcta y de aferrar bien la pelota. La inmovilidad se desprendía de los hombros, te envolvía templada tus nervios y te concentraba. Los escalofríos cesaron por completo. En determinado momento se dio cuenta de que su estómago se había serenado. Aún sentía algún calambre, pero ya no eran tan fuertes. La luna estaba baja. Tom Gordon se había ido. En ningún momento había estado con ella, por supuesto. Lo sabía, pero esta vez parecía muy real. Graznó. Superreal, caramba. Se levantó y caminó hasta el árbol donde había montado su refugio, aunque su único deseo era acurrucarse sobre las agujas de pino y dormir. Montó de nuevo en la tienda de ramas y después se acomodó bajo ellas. 5 minutos más tarde dormía como un tronco. Mientras dormía, algo se acercó. La observó durante largo rato. No se alejó hasta que la luz empezó a perfilar el horizonte. Pero no se alejó mucho. Sexta entrada. Cuando Trisha despertó, los pájaros estaban cantando con entusiasmo. La luz era intensa y brillante, como siempre a mediodía. Habría podido dormir todavía más, pero el hambre no se lo permitió. Rugía desde su garganta hasta las rodillas y en medio dolía mucho, como si algo la pellizcara por dentro. Era una sensación aterradora. Ya se había sentido hambrienta en otras ocasiones, pero nunca hasta el extremo de dolerse así. Salió de su refugio, lo derribó una vez más, se puso en pie y cojeó hasta el arroyo con las manos apoyadas sobre su región lumbar. Debía recordar a la abuela de Pepsi Robichaud, la que era sorda y padecía una artritis tan grave que necesitaba utilizar un andador. La abuela cascarrabias la llamaba Pepsi. Trisha se puso de rodillas, hundió las manos en el agua y bebió como un caballo en un abrevadero. Si el agua le sentaba mal otra vez, pues mala suerte, tenía que echarle algo al estómago. Se levantó, miró alrededor, se subió a los tejanos. Le ajustaban a la perfección cuando se los había puesto en Sandford. Hacía una eternidad, pero ahora le venían grandes y empezó a bajar la colina paralela al arroyo. Ya no albergaba esperanzas de que la fueran a sacar del bosque, pero al menos pondría algo de distancia entre ella y el cagadero de Trisha. Al menos conseguiría eso. Había caminado unos 100 pasos cuando habló la niña mala. ¿No has olvidado algo, corazón? Hoy la niña mala hablaba como si estuviera cansada, pero su voz era tan fría e irónica como siempre. Y correcta, como no. Trisha permaneció inmóvil con la cabeza gacha y el pelo colgando. Luego dio media vuelta y ascendió la colina, en dirección a su campamento nocturno. Tuvo que parar 2 veces y dejar que su corazón acelerado se tranquilizara. Se quedó impresionada por la escasa energía que le quedaba. Llenó su botella de agua, guardó los restos del capote en la mochila. Exhaló un suspiro cuando notó el peso de ésta al levantarla. El maldito trasto estaba casi vacío, por el amor de Dios, y se puso en marcha una vez más. Caminaba con lentitud, casi arrastrando los pies, y si bien iba cuesta abajo, se vio obligada a parar a descansar cada 15 minutos o así. Su corazón martilleaba, todos los colores del mundo parecían demasiado brillantes, y cuando una urraca graznó desde una rama cercana, tuvo la impresión de que el sonido perforaba sus tímpanos como agujas. Fingió que Tom Gordon la acompañaba y al cabo de un rato ya no tuvo que fingir. Caminaba a su lado y aunque sabía que era una alucinación, parecía tan real a la luz del día como a la luz de la luna. A eso del mediodía, Trisha empezó con una roca y cayó cuán larga era sobre unos arbustos. Permaneció inmóvil, sin aliento, y su corazón martilleaba con tanta fuerza que dio lucecitas blancas ante sus ojos.
La primera vez que intentó arrastrarse hasta el terreno despejado, no lo consiguió. Esperó, descansó, trató de conservar una inmovilidad absoluta con los ojos entrecerrados y después probó de nuevo. Esta vez se recuperó, pero cuando intentó incorporarse las piernas no la sostuvieron. No le extrañó. Durante las últimas 48 horas no había comido más que un huevo duro, un bocadillo de atún, 2 Twinkies y unos cuantos helechos. Además, había padecido vómitos y diarrea. «Voy a morir, ¿verdad, Tom?», preguntó con voz serena y lúcida. No hubo respuesta. Tricia levantó la cabeza y paseó la mirada alrededor. El número 36 había desaparecido. Se arrastró hasta el arroyo y bebió. Daba la impresión de que el agua ya no afectaba su estómago. Ignoraba si eso quería decir que ya se había acostumbrado o que su cuerpo había desistido de deshacerse de las impurezas. Tricia se sentó, se secó la boca y miró en dirección al noroeste, siguiendo el curso del arroyo. La elevación del terreno que se extendía ante ella era moderada y parecía que el bosque cambiaba de nuevo. Los abetos daban paso a los árboles más jóvenes y pequeños, con mucha maleza que dificultaba el paso. No sabía hasta cuánto podría continuar en aquella situación. Si intentaba caminar por en medio del arroyo, supuso que la corriente la arrastraría. No había helicópteros ni perros ladradores. Imaginó que podría oír aquellos sonidos si quería, al igual que podía ver a Tom Gordon a su capricho. De modo que valía más no pensar en eso. Si algún sonido la sorprendía, tenía que ser real. Tricia pensaba que ningún sonido iba a sorprenderla. «Voy a morir en el bosque». Esta vez no era una pregunta. Su cara se demudó en una expresión de pesar, pero sin lágrimas. Extendió las manos y las miró. Estaba temblando. Por fin se levantó y echó a caminar. Mientras bajaba con lentitud la colina, agarrándose a árboles y ramas para no caer, 2 detectives estaban interrogando a sus padres. Aquella misma tarde, unas horas después, un psiquiatra que colaboraba con la policía estatal intentó hipnotizarles y lo consiguió con Pete. Sus preguntas se centraban en lo que había visto en el aparcamiento el sábado por la mañana, cuando se disponían a iniciar la excursión. ¿Habían visto una furgoneta azul? ¿Habían visto a un hombre de ojos azules con gafas? «Oh, Dios mío», dijo Quilla, y dejó escapar por fin las lágrimas que hasta el momento había reprimido. «Cree que mi hija ha sido raptada, ¿verdad? Sin que nos diéramos cuenta, mientras discutíamos». Al oír eso, Pete también rompió a llorar. En el TR-90, el TR-100 y el TR-110 proseguía la búsqueda de Tricia, pero el perímetro se había limitado y los hombres y mujeres que peinaban los bosques habían recibido instrucciones de concentrarse en la zona cercana al lugar donde la niña había sido vista por última vez. Los exploradores buscaban más los efectos de la niña que la niña en sí. Su mochila, su capote, sus prendas. Sin embargo, no buscaban sus bragas. Todos estaban convencidos de que no iban a encontrarlas. Los cabrones como Mazzerole solían conservar la ropa interior de sus víctimas, incluso mucho después de que hubieran arrojado sus cuerpos a zanjas o alcantarillas. Tricia McFarlane, que no había visto en su vida a Francis Raymond Mazzerole, se encontraba ahora 45 kilómetros más allá del perímetro noroeste de la nueva zona de búsqueda. Los guías del estado de Maine y los guardabosques del servicio forestal no se lo habrían creído, incluso si le faltaba una pista, pero era cierto. Ya no estaba en Maine. A las 3 de aquel lunes por la tarde había cruzado la frontera de New Hampshire. 1 o 2 horas después, Tricia vio los arbustos, cerca de un hayedo cercano al arroyo. Caminó hacia ellos sin atreverse a dar crédito a sus ojos, ni cuando vio las vallas rojas. ¿No se había dicho que era capaz de ver y oír cosas a voluntad? Cierto, pero también se había dicho que, si se llevaba una sorpresa, las cosas que vería y oiría tal vez fueran reales. Otros 4 pasos la convencieron de que los arbustos eran reales. Los arbustos, y la exuberante carga de gauterias que colgaba de ellos, como manzanas diminutas. «¡Bayas!», gritó con voz quebrada y ronca,
y sus últimas dudas se disiparon cuando dos cuervos que se estaban dando un festín con la fruta caída alzaron el vuelo con graznidos de reprobación. Trisha tenía la intención de caminar, pero descubrió que estaba corriendo. Cuando llegó a los arbustos, paró en seco, con la respiración entrecortada y las mejillas ruborizadas. Extendió sus manos mugrientas, todavía convencida en parte de que, cuando intentara tocarlas, se desvanecerían. Los arbustos rielarían como un efecto especial de una película, los amados morphins de Pete, y mostrarían su realidad, más zarzales sedientos de su sangre. No, dijo, y extendió las manos, dudó un momento más, y luego, Notó las cauterias pequeñas y blandas bajo sus dedos, aplastó la primera que cogió, lanzó gotitas de zumo rojo sobre su piel y pensó en una ocasión que había visto afeitarse a su padre y se había cortado. Levantó el dedo coronado de gotitas y un poco de piel de baya, se lo llevó a la boca y lo introdujo entre sus labios. Tenía un sabor dulce y penetrante que recortaba al zumo de manzana bebido de una botella recién sacada de la nevera. El sabor le hizo llorar, pero no fue consciente de las lágrimas que resbalaban sobre sus mejillas. Ya estaba buscando más bayas, las arrancaba de las hojas a racimos, se las metía en la boca a puñados, sin apenas masticar, las tragaba y buscaba más. Volvió la experiencia al límite, totalmente absorta en ella, como Percy habría dicho. Su yo pensando parecía muy lejano, un mero observador. Cerraba su mano alrededor de racimos de bayas y los arrancaba. Sus dedos se tiñeron de rojo, también sus palmas, y al cabo de un rato su boca. A medida que se adentraba más entre los arbustos, fue adoptando la apariencia de una niña que había sufrido pavorosos arañazos y necesitaba ingresar en el servicio de urgencias más próximo. Cuando algunas hojas, además de las bayas, y su madre tenía razón, eran muy buenas, aunque no fueras una marmota. Chupi. Los dos sabores combinados le recordaron la jalea que la abuela McFarlane servía con el pollo a la brasa. Habría seguido abriéndose paso hacia el sur durante un rato más, pero el sendero de bayas llegó a un brusco final. Trisha salió del último grupo de arbustos y se topó de frente con la cara dócil y sobresaltada y los ojos pardos de una cierva de buen tamaño. Dejó caer un doble puñado de bayas y chilló, entre los que ahora parecía una aplicación demencial de pintalabios. Los ruidos que hacía Trisha al avanzar entre los arbustos no habían incomodado a la cierva, que solo apareció molesta por el grito de la niña. Más tarde Trisha pensó que aquel animal sería afortunado si sobreviviría a la temporada de caza. La cierva se limitó a mover las hojas y dio dos ágiles pasos hacia atrás, más bien dos saltos, hasta plantarse en un claro bañado por la luz dorado-verdosa del ocaso. Más atrás había dos cervatos que sostenían sobre unas patas larguiruchas. La cierva miró a Trisha y luego se acercó a sus retoños con largas zancadas. Trisha, tan maravillada como cuando había visto a los castores, pensó que la cierva se movía como un ser provisto de almohadillas en las patas. Los tres ciervos se inmovilizaron en el claro, casi como si estuvieran posando para un retrato de familia. Después la madre empujó con el hocico a uno de los cervatos, o quizá le mordisqueó el flanco, y los tres se marcharon. Trisha vio moverse sus colas blancas mientras descendían la colina y después tuvo el claro para ella sola. —¡Adiós! —gritó. —Gracias por pararos a... Enmudeció cuando comprendió por qué estaban los ciervos en aquel lugar. El suelo del bosque estaba sembrado de nueces. Lo sabía gracias a las clases de ciencias del colegio. Un cuarto de hora antes estaba muriendo de hambre. Era como encontrarse en una cena de acción de gracias. En versión vegetariana, sí. Pero ¿y qué? Trisha se arrodilló, cogió una nuez y la apoyó con que quedaban sus uñas sobre la juntura de la cáscara. No esperaba la gran cosa, pero se abrió con casi tanta facilidad como un cacahuete. La cáscara era del tamaño de un nudillo y la nuez un poco más grande que una semilla de girasol. La probó.
algo dudosa, pero estaba buena. A su manera parecía tan buena como las gauterias. Las bayas las habían satisfecho casi por completo. No tenía ni idea de cuántas había zampado, por no hablar de las hojas. Debía de tener los dientes tan verdes como Arthur Roth, aquel niño siniestro que vivía en la misma calle de Pepsi. Además, era muy probable que su estómago se hubiera encogido. Lo que debía de hacer ahora era hacer acopio de alimentos, murmuró. Sí, hacer acopio de alimentos. Se quitó la mochila, consciente de que había recuperado su energía. Era más que asombroso, un poco sobrecogedor, de hecho, y la abrió. Se arrastró por el claro recogiendo nueces. El pelo le caía encima de los ojos, su camisa mugrienta aleteaba y de vez en cuando se tiraba de los tejanos que le iban a la perfección cuando se los había puesto. Hacía 1.000.000 de años, pero ya no querían quedarse ceñidos. Mientras recogía nueces, canturreaba la música del anuncio 1854 Gigant. Cuando hubo reunido suficientes ayucos para llenar el fondo de la mochila, recorrió el tramo de gauterias, cogiendo bayas y dejándolas caer las que no terminaban en su boca, sobre las nueces. Cuando llegó al lugar donde había estado antes, parada y sin atreverse a tocar lo que veía, casi se sintió recuperada. No del todo, pero sí bastante. Ilesa fue la palabra que se le ocurrió y le gustó tanto que la dijo en voz alta 2 veces. Caminó hacia el arroyo, arrastrando la mochila y se sentó bajo un árbol. En el agua, como un buen presagio, vio un pececillo moteado que seguía la dirección de la corriente, tal vez una cría de trucha. Tricia siguió sentada unos momentos con la cara alzada al sol y los ojos cerrados. Luego depositó la mochila sobre su regazo y metió la mano dentro para mezclar bayas y nueces. Esa actividad la hizo pensar en el tío Gilito, cuando jugaba en la bóveda donde guardaba el dinero, y rió de placer. La imagen era absurda y pequeña, perfecta al mismo tiempo. Descascaró media docena de nueces, las mezcló con un número similar de bayas, esta vez utilizó sus dedos manchados de carmesí para quitar los tallos con cuidado y se metió la mezcla en la boca. Sabía de maravilla, como uno de esos desayunos a base de cereales diversos que su madre siempre tomaba, y cuando terminó el último puñado se dio cuenta de que no solo estaba llena, sino atiborrada. Ignoraba cuánto duraría la sensación. Era muy probable que nueces y bayas fueran como la comida china que se dejaba ahíta y 1 hora después volvías a tener hambre. Pero en aquel momento su estómago parecía un calcetín de Navidad lleno a rebosar. Era maravilloso sentirse llena. Había vivido 9 años sin saberlo y confiaba en que nunca lo olvidaría. Era maravilloso sentirse llena. Tricia se apoyó contra el árbol y miró su mochila con felicidad y gratitud. Si no estuviera tan atiborrada, habría metido la cabeza dentro como un asno en un saco de avena, para inundar la nariz con el delicioso olor combinado de bayas y nueces. «Me habéis salvado la vida, chicos», dijo. «Habéis salvado mi jodida vida». Al otro lado del río había un pequeño claro alfombrado de agujas de pino. La luz del sol lo bañaba con brillantes rayos amarillentos en los que bailaba el polvo del bosque. Las mariposas danzaban y volaban en aquella luz. Tricia cruzó las manos sobre el estómago, donde el rugido se había aplacado, y contempló las mariposas. En aquel momento no añoró a su madre, su padre, su hermano, ni a su mejor amiga. En aquel momento ni siquiera quería volver a casa, aunque tenía todo el cuerpo dolorido y el trasero le escocía. Estaba experimentando el placer más grande de su vida. Si salgo de esta, nunca se lo podré decir, pensó. Contempló las mariposas que evolucionaban al otro lado del arroyo. Había 2 blancas. La tercera era de un tono oscuro, aterciopelado, marrón o quizá negra. Decirles qué corazón. Era la niñita impertinente, pero por una vez su voz no era fría, sino curiosa. La pura realidad, pensó Tricia, tan sencilla, comer, tener algo que comer y quedarse llena después de todo. Pero dijo, el subaudible. Contempló las mariposas, 2 blancas y una oscura, y las 3 surcaban el aire bajo el sol de la tarde. Pensó en el negrito
Sambo subido en un árbol, los tigres que corrían alrededor del tronco hasta que se fundieron y convirtieron en mantequilla, en lo que papá llamaba manteca de leche de búfalo. Su mano derecha se deshizo de la izquierda, rodó y cayó al suelo con la palma hacia arriba. Volverla a su sitio parecía un trabajo excesivo y Trisha la dejó donde estaba. El subaudible. ¿Qué, corazón? ¿Qué pasa con él? Bien, dijo Trisha, no es que no sea nada, ¿verdad? La niña impertinente no contestó. Trisha se alegró. Se sentía tan llena, tan maravillosa. Claro que no durmió. Incluso después, cuando comprendió que tenía que haberse dormido, no tuvo esa impresión. Recordaba haber pensado en el patio trasero de su padre, detrás de la casa nueva y más pequeña, cuyo césped necesitaba una buena siega, y los enanos parecían ladinos, como si supieran algo que ella ignoraba, y donde su papá empezaba a parecerle triste y viejo con aquel olor a cerveza que siempre rezumaba de todos sus poros. La vida podía ser muy triste, y casi siempre lo era. La gente fingía que no, y mentía a sus hijos. Ninguna película o programa de televisión la había preparado para perder el equilibrio y caer sobre su propia mierda, por ejemplo, para no asustarlos ni empujarlos a una vida disoluta, pero sí, podría ser triste. El mundo tenía dientes y podía morderte en cualquier momento que lo deseara. Ahora lo sabía. Solo tenía 9 años, pero lo sabía, y pensó que sería capaz de aceptarlo. Al fin y al cabo, estaba a punto de cumplir los 10 y era mayor para su edad. No sé por qué hemos de pagar por vuestras equivocaciones. Trisha pensaba que sabía la respuesta. Era una respuesta dura pero muy cierta, probablemente porque sí. Y si no te gusta, cómprate un bosque y piérdete. Trisha llegó a la conclusión de que ahora era mayor que Pete en muchos aspectos. Miró arroyo abajo y vio otro arroyo que desembocaba en el suyo a unos 50 metros más allá. Caía sobre la orilla como una pequeña cascada, así que era como debía ser. Este segundo arroyo que había descubierto se haría más y más grande. Este la conduciría hacia la gente. Desvió la mirada hacia el pequeño claro que había al otro lado del arroyo y vio 3 personas que la estaban mirando. Al menos supuso que la estaban mirando. No veía sus rostros, ni sus pies. Llevaban hábitos largos, como los sacerdotes de los días de antaño. En los días de antaño, cuando los caballeros eran audaces y las damas enseñaban sus nalgas. Cantaba a veces Pepsi Robichaud cuando saltaba a la comba. El dobladillo de los hábitos rozaba la alfombra de agujas del claro. Las capuchas ocultaban sus caras. Trisha los miró un poco sobresaltada, pero no asustada. 2 de los hábitos eran blancos. El que llevaba la figura de en medio era negro. ¿Quiénes sois? Preguntó Trisha. Intentó sentarse un poco más erguida y descubrió que no podía. Estaba demasiado atiborrada de comida. Por primera vez en su vida experimentó la sensación de que la habían drogado con comida. ¿Me ayudaréis? Me he perdido. Me perdí hace... No lo recordaba. ¿Eran 2 días o 3? Mucho tiempo. Ayudadme, por favor. Las figuras se limitaron a seguir mirándola. Al menos ella suponía que la miraban, y fue entonces cuando Trisha empezó a sentirse asustada. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y no se veían sus manos, porque las tenían metidas en amplias mangas de sus hábitos. ¿Quiénes sois? Decidme quiénes sois. El de la izquierda avanzó, y cuando alzó la mano hacia la capucha, las mangas blancas resbalaron hacia atrás y dejaron al descubierto sus largos dedos blancos. Echó hacia atrás la capucha y reveló un rostro inteligente, aunque algo caballuno, de mandíbula huidiza. Se parecía al señor Bork, el profesor de ciencias de la escuela elemental de Sanford, que les había enseñado las plantas y animales del norte de Nueva Inglaterra, incluyendo, por supuesto, el ayuco, famoso en todo el mundo. Casi todos los chicos y algunas chicas, Pepsi Robichaud, por ejemplo, le llamaban Bork el Dork. La miró desde el otro lado del arroyo, después de detrás de unas diminutas gafas de montura dorada.
Vengo de parte del dios de Tom Gordon, dijo, aquel al que señala cuando salva un partido. ¿Sí? Preguntó Trisha. No estaba segura de confiar en aquel tipo, pero podía creer en muchas cosas, pero en Dios que se apareciera a su profesor de ciencias era excesivo. Eso es muy interesante. No puede ayudarte, dijo Borg el Dork. Hoy hay mucha actividad. Por ejemplo, un fuerte terremoto en Japón. Por regla general no interviene en los asuntos humanos, aunque debo admitir que es un fanático de los deportes, no necesariamente los Red Sox, sin embargo. Retrocedió y se puso la capucha. Al cabo de un momento el otro sujeto del hábito blanco, el de la derecha, avanzó, como Trisha ya había supuesto. Esas cosas se regían por unas pautas determinadas. 3 deseos, 3 hermanas, 3 posibilidades de adivinar el nombre del enano malvado. Por no hablar de 3 ciervos que comían hayucos en el bosque. ¿Estaré soñando?, se preguntó, y tocó la picadura de avispa de su mejilla izquierda. Seguía en su sitio, aunque la hinchazón había remitido un poco, y tocarla aún dolía. No era un sueño, pero cuando el segundo hombre del hábito blanco se quitó la capucha y vio a un hombre parecido a su padre, no eran exactos, pero se parecía tanto a Larry McFarland como el primer individuo al señor Borg, pensó que debía serlo. En ese caso jamás había tenido un sueño semejante. No me lo digas, dijo Trisha. Tú vienes de parte del subaudible, ¿verdad? De hecho, yo soy el subaudible, dijo en tono de disculpa el hombre que parecía su padre. Con el fin de aparecer, debí adoptar la apariencia de alguien que conocieras porque estoy muy débil. No puedo hacer nada por ti, Trisha. Lo lamento. ¿Estás borracho?, preguntó la niña irritada de repente. Sí, ¿verdad? Lo huelo desde aquí. ¡Jolines! El subaudible sonrió con expresión avergonzada, sin decir nada. Retrocedió y se puso la capucha. La figura vestida de negro se adelantó. Trisha experimentó un repentino terror. No, dijo, tú no. Intentó levantarse, pero descubrió que aún no podía moverse. Tú no. Lárgate. Déjame en paz. Pero las mangas negras resbalaron hacia atrás y revelaron unas garras blanco-amarillentas, las garras que habían dejado las marcas en los árboles, las garras que habían arrancado la cabeza del ciervo y destripado su cuerpo. No, susurró Trisha, no, por favor, no quiero ver. La figura vestida de negro no le hizo caso. Se quitó la capucha. No había rostro, solo una cabeza deforme hecha de avispas. Pululaban unas sobre otras al tiempo que zumbaban. Trisha vio que componían inquietantes rasgos humanos, un ojo vacío, una boca sonriente. La cabeza zumbada, al igual que las moscas habían zumbado sobre el cuello desgarrado del ciervo. Zumbaba como si el ser vestido de negro tuviera un motor en lugar de cerebro. Vengo de parte de la cosa del bosque, dijo la figura ataviada de negro. El sonido de su voz era como el del tipo de la radio que te aconsejaba no fumar, el que había perdido las cuerdas vocales en una operación de cáncer y tenía que hablar mediante un aparato sujeto a su garganta. Vengo de parte del dios de los extraviados. Te ha estado observando, te ha estado esperando. Es tu milagro y tú eres el de él. ¡Vete! Trisha intentó gritar, pero de su boca solo surgió un susurro ahogado. El mundo es un argumento nauseabundo y temo que todo lo que experimentas es cierto. Zumbó la voz del avispero. Rascó con las garras su cabeza, desgarró su carne de insectos y reveló el hueso brillante que cubría. La piel del mundo está trenzada con aguijones, una realidad que has averiguado sin necesidad de ayuda. Debajo solo hay hueso y el Dios que compartimos. Esto es muy convincente, ¿no crees? Trisha apartó la vista aterrorizada, clavó los ojos en el arroyo. Descubrió que cuando no miraba al horrible sacerdote avispa podía moverse un poco. Se llevó las manos a las mejillas y secó las lágrimas y le miró. «No te creo, no». El sacerdote avispa
había desaparecido. Todos habían desaparecido. Solo vio mariposas bailando en el aire. Al otro lado del arroyo, 8 o 9 en lugar de 3, todos los colores diferentes. Y también la luz era diferente. Estaba empezando a adoptar un tono naranja dorado. Habían transcurrido 2 horas, tal vez 3, por lo tanto se había dormido. No había sido más que un sueño, como dicen en los cuentos, pero no recordaba haberse dormido, por más que se esforzó. Ni podía recordar ninguna laguna en su conciencia. Tampoco le había parecido un sueño.